que andaba medio, no, quizás distraído, ¿no? Y la persona se acercó y yo vi, y yo dije, no, pues si yo tengo aguja, dije yo, ¿para qué le voy a comprar aguja? Y seguí. 2 cuadras más allá vino mi conciencia. ¿Ah? ¿Por qué no le compraste a esa abuelita? Y así, ¿me entiendes? O sea, la vocecita esa ¿ah? Entonces, claro, y con eso me quedó el tema, ¿no? De que, claro, a lo mejor una persona que no tiene esa necesidad no le pasa nada, ¿sí o no? Que no pasa nada, no necesita aguja y entonces no tiene ningún problema. O sea que el que tiene algún principio, alguna norma, ¿no es cierto? ¿Ah? Cuando no cumple esa norma o esa ética, ese valor, se siente mal. ¿O no? ¿O no? ¿Sí o no? No vamos a hablar cuál es norma, la norma que sea. ¿Ok? La ética que cada uno, a lo mejor la que me enseñaron cuando niño. ¿Ah? ¿Cuántas veces no nos encontrábamos siendo niños con que nuestros padres, para bien o para mal, nos incubaban ciertas ideas fuertes, así como de culpa? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ah? O sea, la culpa, digamos, está incubada en la sociedad como una manera de educarte, digamos, entre comillas, ¿no? Y de manipularte, ¿sí o no? Eso está malo. Yo me recuerdo, mira, estas van a ser puras confesiones, estas van a ser como casi terapéutico lo que voy a decir. Me recuerdo una vez en la escuela donde estaba en Iquique, un señor que llegó muy afectado, quería conversar conmigo, bueno, ¿ok? Y venía con la señora. Entonces el tipo, casi como medio nervioso, así me dijo que tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? No, bueno, lo que pasa es que yo miro a otras mujeres. Entonces, claro, o sea, la verdad, o sea, uno dice, bueno, pero para mí no era ni un problema, digamos, que él mirara a todas las mujeres que quisiera, digamos, me parece chévere, digamos. Pero para él era un problema. ¿Me entiendes, no? Era un problema. Entonces, y si para él era un problema, bueno, ese es un problema, me explico. Es un problema ético, ¿me entiendes, no? Y claro, la verdad, yo tengo que reconocer que no tuve muchos argumentos para ayudarlo, en serio. No tuve muchos argumentos porque primero, lo más probable es que él haya sido educado, ¿no es cierto? ¿Ah? En ese esquema, ¿ya? En el que no podéis mirar para el lado, porque si miráis para el lado, pecado, ¿no? Porque te casaste para toda la vida y qué sé yo, y no sé, todas esas normas, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, entonces, claro, yo sí empaticé un poco con su conflicto, ¿no? Pero en definitiva me generó una tremenda cuestionamiento lo importante que son los valores que nosotros nos establecemos. ¿Me explico? O sea, primero aquí hay un tremendo desafío. Si lo que la sociedad me entrega como valores, ¿cierto? ¿Yo los voy a incorporar de manera receptiva o los voy a cuestionar? ¿Ah? Y los voy a cambiar. ¿Es importante o no es importante? ¿Mm? O sea, aquí hay un primer punto, justamente, y que nosotros lo conectamos ahora, con esto conecto con el ser y con el parecer. ¿Te acuerdas que hablábamos en la clase anterior, no? Fíjate que conecta perfectamente. Porque el parecer, ¿ya? Que es el volcar la identidad fuera de mí, ¿cierto? O sea, mi valor de mí mismo está afuera. Mi familia, mis amigos, ¿me entiendes? El entorno. Ese es lo que marca el valor de sí mismo. ¿Ya? Si yo estoy movido desde el parecer, yo voy a incorporar todas las normas que los demás me den, ¿sí o no? Voy a parecer justo, voy a parecer bueno, ¿me entiendes? Claro, pero ahí viene el punto, que una cosa es parecer y otra cosa es ser.
¿Mm? Y para hacer hay que tener valor, porque hay que cuestionar hasta los principios más elementales que nos han instalado. ¿Me entienden? O sea, y uno se puede, o sea, esto podríamos decir que la filosofía es para valientes, digamos. ¿Ah? Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros, aquí tenemos dos opciones, ¿no? Una es simplemente de manera pasiva asumir los valores que me genera la sociedad, ¿cierto? Que me genera el entorno, ¿ya? Pasivamente. Hay que ser buen hijo, hay que hacer esto, ya, listo, lo hago, ¿ok? Esa quizás sea la más fácil, ¿no? Y esa no me va a generar problemas. ¿Me entienden? Voy a ser bueno, voy a parecer bueno, pero quizás no lo tenga como en convicción, ¿me explico? Pero no me importa. ¿Ah? Total, me es conveniente, como en el diálogo de Platón, donde dice que es mejor parecer justo, pero no ser justo, ¿no? Porque es más conveniente, justamente. La verdad es que, sinceramente, es más conveniente parecer. Yo se lo digo derechamente. Claro, no me hago problema con nadie, ¿me entiendes? Parezco que soy, no sé, generoso, lo que tú queráis. ¿Qué es lo que queréis que yo sea? Bueno, eso voy a hacer. ¿Ah? Y es conveniente, por supuesto. Cuando tú das un paso más en profundidad sobre ti mismo, dices, pero era esto. No, cuérdate conmigo, no me calza. ¿Ah? Y yo quizás voy a tener que ir en contra de lo que el entorno me dice que es lo correcto. ¿Mm? Entonces, aquí tenemos un tremendo tema, un temazo, diría yo. ¿Por qué razón? Porque fíjense, aquí tenemos que aprender de la historia, ¿no? Fíjense que en algún momento en la Edad Media, ¿ya? No había ningún problema, entre comillas, porque las verdades estaban establecidas. ¿Sí o no? O sea, Dios hizo todo esto, ¿no es cierto? En 7 días. Existe el infierno, existe el paraíso. Si tú te arrepientes, vas al cielo y todo eso está clarito. ¿Ah? No habían dudas. Es más, ni siquiera podías cuestionar. Había un monopolio de la verdad. ¿No? Tipo, vivían sin problema. Bueno, eso se empieza a derrumbar, como sabemos, ¿cierto? Y aparecen, ¿no es cierto?, el poder en el laico famoso, ¿no es cierto? Aparece la visión laica, ¿ya? Y la visión laica establece valores diferentes y en algunos casos opuestos a los valores que estaban establecidos en ese contexto. Eso llega a tal punto, que hoy día se dice, muchas personas lo asumen así, no hay valores, todo es relativo, todo es relativo. Nadie puede decir lo que es bueno, nadie puede decir lo que es malo, nadie puede decir nada, se acabó, listo. En este momento estamos en esa parada más o menos, ¿no? Yo no voy a calificar si esto está bien o está mal, ¿eh? De verdad, porque tampoco me quiero meter en lío que no pueda salir, digamos, ¿eh? Pero es así, o sea, estoy simplemente dando la visión real que ocurre hoy día. Eso es así. Pero hay un problema ahí entre medio, que es muy interesante y que como observadores tenemos que precisar. Fíjense. Freud destapa una especie de olla, ¿no es cierto?, a presión psíquica, que en ese momento cuando la destapó fue toda una revolución, digamos, ¿ya? Porque precisamente cuando los seres humanos no coincidimos con lo que entendemos como lo correcto y actuamos de manera diferente, generamos traumas. Eso lo define Freud. ¿Cuál es el famoso complejo, ¿no es cierto?, de Edipo? ¿Se acuerdan que ahí ya nos tira como un primer desafío que es como la piedra fundamental de su teoría, ¿no?, de su visión? Y en general de la visión de los conflictos humanos de ahí en adelante.
¿Por qué pasa? Que él nos dice de que el hijo varón, que entre paréntesis a él le ocurrió, al mismo Freud le ocurrió, porque él está hablando de su propio testimonio, ¿no? Cuando saca su teoría del psicoanálisis, que era que él efectivamente empezó a sentir molestia con su padre, su rabia, odio a su padre, y después se metió más y se dio cuenta que era porque en el fondo que tenía un nexo muy fuerte con su madre, ¿no? Que era el típico problema del Edipo Rey, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Y ahí viene el punto interesante. ¿Qué hacemos los seres humanos cuando tenemos ese conflicto que es tan mal visto afuera? ¿Qué hacemos? Lo reprimimos, muy bien, exactamente. Lo reprimimos, lo escondemos, lo escondemos. Eso, ¿por qué lo escondemos? ¿Por qué lo escondemos? Eso, porque así yo parezco bueno. Mira qué bueno el negocio que hacemos. ¿Ah? No tengo problema, yo parezco bueno. ¿Mm? Entonces, pero hay ¿cuál es el punto? Que eso genera lo que en psicología le llaman, ¿cierto? Una especie como de presión psíquica, ¿entiendes? Como una energía psíquica que está ahí. Entra en conflicto, digamos. El famoso super yo, ¿se acuerdan? De Freud, el super yo, entra en conflicto con el ello. ¿Ah? ¿Y qué pasa con ese conflicto? Genera tensión psíquica. O sea, genera neurosis, que es lo que él detecta y que tiene más de 300 casos clínicos donde fundamenta su teoría del psicoanálisis. ¿Mm? ¿Qué hacemos cuando vamos al psiquiatra, cuando vamos al psicólogo? Fíjate, ¿qué es lo que hacemos? Soltamos la descarga psíquica, eso hacemos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nos sentimos culpables. ¿Me entiendes? O sea, por lo tanto, por más que queramos, ¿cierto? Decir de que todos los valores son relativos, pero en la psique, en la estructura psicológica, lo que yo considero que es lo correcto, ¿ya? Y no vivo de acuerdo a eso, bueno, eso genera presión psíquica. Y ese sentimiento, esa sensación de que algo está mal en mí. ¿Ah? Ahora, si nos hacemos los locos y nos seguimos haciendo los locos porque somos campeones para hacernos los locos, esa presión psíquica sigue, porque hay un detalle interesantísimo en la psicología que dice que a mayor rechazo de lo que yo siento, ¿ya? Mayor es la tensión y mayor es la distancia entre sentir y actuar, ¿me entiendes? O sea, lo que se llama el trauma, ¿no? El trauma o ese otro yo que aparece ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Se crece en la medida en que yo lo reprimo. Es directamente proporcional a la represión. Lo pongo así, ¿no? En un pequeño ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos la conciencia, ¿no es cierto? Tenemos el inconsciente, y aquí tenemos la conciencia. Bueno, aquí está el subconsciente, ¿no? Y si nosotros hemos generado a través de la vida lo que podríamos llamar realidades subconscientes, o sea, culpas, miedos, sentimientos extraños, incómodos, si mi conciencia rechaza eso, entre más lo rechaza, más lo hace crecer. Y llega un punto en el que yo tengo tanta tensión que no me soporto a mí mismo. ¿Qué tal? ¿Les suenan estas cosas, no? O sea, no rechaza lo psíquico. Ajá. Yo lo de repente he escuchado en casos de personas que son gays, ajá, que por el tema de la familia empiezan a reprimir como que esa, exacto, me voy a casar, claro, porque si no, sí, sí, y llega un momento donde explota. Entonces, anteriormente eso era muy común, el gay claro, crecía, se casaba, tenía hijos y llevaba una doble. Ajá. Bueno, ahí tenemos un ejemplo muy bueno. Podríamos dar miles de ejemplos, la verdad. Pero yo quiero que nos vamos como a la naturaleza humana, ¿me entiendes? Porque lo podemos ver ahí, pero lo podemos ver de muchas maneras, ¿me entiendes, no? O sea, de hecho,
a mí mismo me ocurrió, por ejemplo, el caso de bueno, mi madre se preocupó mucho de mí, ella se dedicó a trabajar, ¿no es cierto? Y me educó y todo. Y hubo un momento en el que bueno, yo era el mejor hijo porque le daba de todo, yo trabajaba y todo, pero de repente me di cuenta que se empezó a enfermar porque en el fondo yo le empecé a dar todo, ¿cierto? ¿Ah? Y ella, como que ya esa capacidad de lucha, de esfuerzo que tenía cuando me criaba a mí, ya se debilitó. Entonces ya, como decimos, ¿no es cierto? Se relajó demasiado y se empezó a enfermar. Por no estar activa. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Tuve un problema ético, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo dije, a ver. Y de repente le saqué todos los beneficios que tenía. Le dejé de dar. ¿Para qué te digo lo que pasó alrededor mío? O sea, todo peor, el peor hijo, el peor de todo, y la cuestión. Ya tuve un conflicto entre el ser y el parecer, ¿sí o no? O sea, me era más cómodo mantenerla en esa situación para que los demás no hablaran de mí, ¿no es cierto? Mal de mí, porque no importa cuando las personas hablan mal de uno, ¿ya? Y ahí viene el punto, ¿no? O preocuparme de ella. Ella tiene que moverse, tiene que sentir la necesidad. Bueno, santo remedio, se movió y ahí la tengo todavía paradita, la viejita, 81 años. ¿Ah? O sea, pero bueno, pero lo hice a costa de que del parecer, ¿no es cierto?, quede mal. Pero no o sea, ahí viene el punto. Porque o tú te preocupas solo de parecer, ¿no es cierto?, o te preocupas de ser. Y aquí viene el punto clave. Fíjate lo que nos dice Platón al respecto. Creo que Platón ahí hay una gran verdad, ¿no? Platón dice que el ser en sí mismo busca justamente lo bueno, ¿ya?, lo bello, ¿ya?, ¿ya?, lo bueno, lo justo, lo bello y lo verdadero. ¿Me explico? El ser en sí mismo, en esencia, se siente atraído por lo justo, lo bueno, lo bello y lo verdadero. ¿Ya? Por eso que nos cautivan, por ejemplo, las expresiones auténticas cuando un animalito se nos acerca. ¿Por qué queremos tanto a los animalitos? Y ya los animalitos prácticamente son parte de la familia, ¿sí o no? Claro, son un hijo más, ¿o no? ¿Ah? ¿Por qué? Porque ellos son. Es la manera que tenemos nosotros de ver al ser en manifestación. ¿Sí? Tú ves, cuando ves a un perro, ves la alegría, cuando ves a un niño, ¿no es cierto?, ves la autenticidad, ves la veracidad de un niño. Si tú le caes mal a un niño, te lo dice y no tiene problema. ¿Ah? Me caes mal, listo. Él no tiene pelo en la lengua. ¿Por qué? Porque es. Fíjate, es. Vive desde el ser. Y cuando el niño busca y se esfuerza en mentir, ¿cómo lo hace? ¿Ah? ¿Tú fuiste el que hiciste eso? ¿Ah? Listo, está perdido. O sea, ¿se dan cuenta qué interesante? Es más, parece ser que el cuerpo es más veraz que la mente. Yo a veces veo estos programas, esos de que van en el aeropuerto, alerta aeropuerto. ¿Se acuerdan que lo comentábamos? Cuando va el tipo, ¿no es cierto?, con la maleta, todo nervioso así. Sí. Ven para acá, pelada. Vamos a hacerle el escáner a este tipo. Pero ¿por qué va con esa actitud? ¿Ah? Pero el cuerpo, me explico, el cuerpo. Qué interesante, ¿no? Que el cuerpo sea más verdadero. ¿Ah? Y de ahí que hay técnicas de interrogación, ¿no es cierto? ¿Ah? Que, bueno, oye, los tipos saben exactamente qué pasa si cerraste el ojo, qué pasa si miraste para el lado, ¿eh? O sea, eso dice algo, ¿sí o no? Ajá, es genial.
Y bueno, yo siempre toco porque cuando me viene a la mente la cara del Bill Clinton, ¿se acuerdan? Cuando los tenían en el juicio ese, y el tipo dice, no, yo no tuve nada con la Lewinsky, no tuvo nada con la Lewinsky, y el tipo mira para el lado, tipo, o sea, no, o sea, se le notó, pero así, ¿ah? De estar el video en YouTube, lo pueden ver. ¿Ah? Como o sea, su rostro no tenía nada que ver con lo que él estaba diciendo. Interesante, ¿no? ¿No le parece interesante? O sea, que hay algo en nosotros que sí necesita estar, ¿no es cierto?, conectado con lo que considera verdad. Fíjate, yo no estoy metiéndome, o sea, cada cual va a establecer su verdad y está bien, pero esa verdad es importante para nosotros. ¿No? ¿Ah? Es más. Esto también lo comprueban los psiquiatras, ¿no? Que atienden a los presos en las cárceles, ¿no? Tú sabes que cuando hay presos que han cometido delitos graves, hay algunos que logran convencerse de que son inocentes. Y se convencen de que son inocentes. O sea, se convencen porque no nos podemos aceptar la culpa. ¿Qué tal? ¿No les parece interesante de la especie humana? Somos raros los seres humanos, ¿no? Somos una cosa extrañísima. ¿Ah? Un mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Claro. Pero de todo, porque esto nos pasa a todos, como yo, o sea, claro, cuando nosotros hacemos algo que no está en contacto con lo que consideramos correcto, ¿no es cierto? ¿Ah? Nos perturba la vida. Y a pesar de todo, porque la naturaleza del ser humano es ir por lo bueno, pero el mundo, la sociedad... Mira, yo todavía no quiero establecer afirmaciones porque quiero solamente que ustedes logren... sí, espera. Quiero que ustedes entiendan este mecanismo, ¿me entienden? Ahora recién ahora, ¿no? Voy ahora a establecer, digamos, o procurar ver si realmente hay puntos donde nos podamos unir, digamos, en el fondo, ¿no? ¿Ah? Porque es cierto de que hay una ética temporal, sin duda. Es decir, lo que hoy día es bueno, mañana ya no lo va a ser y así, ¿me entiendes? Y es cierto. Pero eso no quita de que, como acabo de hacer una pequeña síntesis desde la Edad Media para acá, ¿no es cierto?, en esto de la mecánica de la psique, de que existen puntos de encuentro, me explico, en donde el ser humano sí busca encontrarse con la verdad. Los métodos que utiliza son totalmente diferentes. Por ejemplo, el otro día veía un especial, me pareció muy interesante, que creo que es sumerio, o sea, de Sumeria, imagínate, donde parte la historia más o menos, se dice que todo parte en Sumeria, ¿no? Que tenían técnicas para saber quién mentía. Muy simpática la técnica, me pareció curiosa. Ponían a una persona, ¿usted qué dice? Ya, tal cosa. ¿Y usted qué dice? Tal cosa. Todo con lo contrario. Listo. Tenía una piedra caliente, ponga la lengua, pase la lengua por la piedra. Listo. Una vez y el otro pasaba la lengua por la piedra. Luego venía el viejito, el sabio, ¿no? El sabio, ¿no? Pescaba la lengua, a ver. Este está mintiendo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la lengua dañada era la que decía mentira. ¿Qué tal? Interesante, ¿eh? Interesante. O sea, fíjense, el esfuerzo humano desde el principio, desde que tenemos historia, civilización, de buscar lo justo, de buscar lo bueno, ¿me entiendes? De conectarse con eso. ¿Ya? Y así sucesivamente. O sea, en realidad me parece a mí que debiéramos hacer ese esfuerzo para ir en ese encuentro. ¿Ya? Yo hago algunas sugerencias para que no seamos tan simplones y establezcamos como verdad cualquier cosa, ¿me explico? ¿Cuáles son los criterios? Ustedes pueden tomar estos criterios o pueden no tomarlos, cosa de cada uno. Yo creo que, por ejemplo, si va a establecer una verdad,
me parece importante revisar si ese mismo aspecto se ha visto en varias culturas, en varias civilizaciones. Me parece que no es que sea la verdad en esencia, pero nos acerca un poco. En esto de estamos tan perdidos, pero no es lo mismo. Por ejemplo, si tú ves que en los libros sagrados, en la Biblia, en el Corán, ¿no es cierto?, en el Bhagavad Gita, en la voz del silencio y en todos los libros sagrados, se busca que el hombre se conecte, ¿no es cierto?, con un principio superior, que respete la naturaleza, que sea una buena persona. ¿No les parece que ahí hay una cosa que coincide, ¿no entiendes? O sea, y en épocas distintas, ¿no? ¿Te fijas? Entonces ahí hay algo. ¿Ya? Me parece que un criterio podría ser eso, o sea, se llama estudio comparativo, ¿no? ¿Ya? Luego otro criterio que me parece también interesante es que las cosas que pueda yo establecer como verdad o justas o buenas o bellas, las podamos ver en la naturaleza. En este ejemplo que yo daba, ¿no es cierto?, de los niños. ¿Te fijas? O sea, que las ideas no sean simplemente porque es mi creencia, porque yo opino que es así y listo. Y si yo opino que es así, bueno, así será. ¿Me entienden? O sea, no, me parece que es peligroso ese excesivo subjetivismo. ¿Ya? Vamos a tratar entonces, como diría Kant, ¿no es cierto?, de que los principios particulares coincidan con los principios generales, ¿no? ¿Me explico? O sea, bueno, Kant parte de la base que sí hay principios generales, ¿no? Lo que él llamaba el imperativo categórico, muy interesante por lo demás, ¿no? El imperativo categórico de Kant, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, ¿no es cierto?, que para que algo sea bueno, bueno en sí mismo, ¿ya?, debe responder a una ley universal, decía Kant. O sea que debe ser bueno para todos. ¿Qué les parece esa máxima? Interesante, ¿no? O sea, si yo quiero establecer que algo realmente es bueno, bueno, va a ser bueno para todos. ¿Ah? ¿Por qué las cosas se nos complican? Porque muchas veces yo busco solamente que esto sea bueno para mí, pero me importa un pepino que no sea bueno para el otro. Al contrario. ¿Ah? Es muy común hoy en día. Es muy común, muy común. O sea, claro, si por ejemplo, no sé, voy a un lugar y la cajera se equivoca y me da dinero de más, bueno, problema de ella, exactamente, ¿venga? No, claro, pero a ella se lo van a descontar, ¿te fijas? Mal, ¿me explico? O sea, ¿qué tal si establecemos el principio de que las cosas, digamos, que consideremos como buenas, ¿ya?, las podamos ver en la naturaleza, ¿me entiendes? O sea, fíjate, tenemos dos criterios que nos pueden ayudar, ¿no? Lo comparativo, ¿cierto?, que lo podamos ver en la naturaleza, que además los seres que establecieron esos principios, ¿ya?, llámese un Platón, un Sócrates, un Giordano Bruno, ¿no es cierto?, los grandes maestros que se llaman maestros de sabiduría, nos parece que con su acción expresaron una conducta moral y ética coherente, ¿me entienden? ¿Me explico? O sea, bueno, el padre de la filosofía, Sócrates, podría haber salvado la vida. ¿Sabían ustedes que a él le ofrecieron exiliarse? ¿Ya? Le ofrecieron exiliarse. Pero para un ateniense, el exilio era una vergüenza terrible. ¿Mm? Para un ateniense, porque él era ateniense, claro. ¿Me entiendes? O sea, él no podía aceptar eso, era indigno. Además, él había transmitido, digamos, la inmortalidad del alma, por lo tanto, oye, era totalmente incoherente que él ahora salvar, ¿me entiendes? Sí, no, él, voy a morir aquí. Y él, ¿me entiendes? Y eso es lo que lo hizo grande, ¿te fijas? Su coherencia. Él, mientras está viviendo la cicuta, está hablando de la muerte. ¿Me entiendes? Está comentando, mira, en este momento ya no siento los pies, lo dice en uno de los diálogos de Platón. Y es más, y hace un brindis incluso. Aquí estamos, dice. ¿Ah? Y en el brindis. ¿Ah? Ustedes a vivir y yo a morir. ¿Quién irá a mejor suerte? No lo sabemos, decía. ¿Ya? Entonces, o sea, por lo tanto, esa coherencia, ¿ya?, es la que nos parece que todos pudiéramos revisar, porque esos son maestros de toda la humanidad, no son maestros de nadie en particular, ¿ya? Todos nosotros, los seres humanos, son referentes.
¿Y por qué dieron esa muestra de coherencia y enseñanza? Bueno, pensaron en el hombre del futuro. ¿Me entienden? ¿Ya? O sea, son de alguna manera maestros porque nos enseñaron a vivir. ¿Ya? Nos dieron ciertos principios para vivir. ¿Ya? Entonces nos parece que ese es otro tercer elemento interesante para tenerlo en cuenta si yo voy a asumir algo como verdadero, como bueno. ¿Ya? Y un último elemento que me parece también interesante, y no es menor, que es el sentido común. El menos común de los sentidos. ¿Ok? O sea, eso de que esto me parece... O sea, claro, o sea, porque no puede ser que nosotros no tengamos protagonismo en esto, si al final la vida es nuestra vida. ¿Ah? Entonces yo creo que con esos 4 criterios podemos cada uno construir una ética, ¿ya? Y una moral que una pensamiento, sentimiento y acción. Porque nosotros cuando estamos fracturados, cuando estamos separados, pensamos una cosa, sentimos otra cosa y hacemos todo lo contrario. Cuando eso nos ocurre, nosotros primero no sabemos quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿El que piensa? ¿El que siente? ¿O el que actúa? ¿Ah? O sea, tú estás perdido, ¿me entiendes? Y eso es un daño a sí mismo. Los doctores y los psiquiatras le llaman fractura de la personalidad. ¿Ya? Una personalidad fracturada. ¿Ya? Y una personalidad fracturada no tiene convicciones porque no sabe exactamente, ¿me entiendes?, unir estos 3 aspectos, digamos. No los sabe unir. ¿Ya? Pero estos aspectos se van a unir si yo logro ir en esa búsqueda, ¿no es cierto?, de lo que se acerca a la verdad y lo que se aleja de la verdad. ¿Entiendes? Platón decía que la verdad es como el sol, decía Platón. Me parece una metáfora bien interesante. Fíjate, la verdad es luminosa. ¿Ah? Te da luz, te da calor. ¿Mm? Entonces, ¿quién es el que tiene que preocuparse realmente de ser verdadero, de ser bueno? Es el sujeto, digamos. Porque yo puedo engañar a todos los demás. No es difícil engañar, hay expertos en engañar, ¿sí o no? Expertos en engañar. Pero ¿sabes que hay un problema? A ti mismo no te puedes engañar. Porque yo puedo engañar a los demás y puedo mandar a todo el mundo a la punta del cerro, como decimos. ¿Ah? Pero a mí mismo, ¿cómo hago para mandarme yo a la punta del cerro? ¿Ah? Ya no es tan fácil. Porque esa vocecita que está ahí, ¿no es cierto?, te va a estar molestando, el grillito ese del Pinocho. ¿Se acuerdan que interesante la fábula del Pinocho, ¿no? ¿Ah? El grillo es la conciencia, todo esto, ¿no? El grillo es la conciencia que está ahí, ¿no? Y fíjate que cuando Pinocho miente, ¿no es cierto? ¿Ah? ¡Pum! Le crece la nariz. Muy buena esa metáfora, ¿no? ¿Mm? Y además, cuando Pinocho desobedece, ¿se acuerdan? ¿Vieron el Pinocho? ¿Ah? Cuando Pinocho desobedece, ¿no es cierto?, le va mal a Pinocho. O sea que por lo tanto no es algo subjetivo construir cada uno de nosotros una sólida ética y una sólida moral, ¿me entiendes? No es un detalle, digamos. No es un detalle, la verdad. Porque el ambiente que yo vivo es con mis pensamientos y con mis sentimientos todos los momentos, las 24 horas del día yo vivo conmigo mismo. Yo habito. Porque hay un hábitat físico y hay un hábitat psicológico. El hábitat físico es donde estoy. Puedo estar en una casa estupenda, en un palacio estupendo. Pero ¿cómo son tus pensamientos? ¿Cómo son tus sentimientos? ¿Me entiendes? ¿De qué color están revestidos? ¿Ah? Esos lugares de nosotros. ¿Ya? Entonces, ahí es donde tú construyes tu ética y tu moral, ¿me entiendes?
sabiendo elegir, porque en el fondo no es solo, para el ser humano la cosa no es tan fácil como cumplir simplemente lo que te dice la sociedad, como decíamos. No es tan fácil. ¿Me entiendes? Bueno, ¿qué hacen mis padres? Mis padres me enseñaron esto y listo, yo hago eso, listo, sacado. Facilito. No es tan fácil. No es tan fácil. La vida nos pone siempre encrucijadas en donde nos pone en aprieto, ¿no? En la idea de decidir, de tomar decisiones en la vida. Y cuando nos equivocamos, algo nos pasa. Y muchas veces sufrimos. Es más, tengo anécdotas de amigos en Chile que me contaron que en el terremoto, porque tú sabes que en Chile hay muchos terremotos, ¿no? ¿Ah? Yo viví, ¿vale? 3 terremotos, ¿no? Suavecitos, ¿no? Grado 8, ¿no? Así suave, 8. Porque el de Valdivia fue grado 10, imagínense. Hubo uno grado 10, o sea, no quedó nada parado. Pero lo interesante, mi amigo que me decía, que uno de esos terremotos, donde se te está cayendo todo a todo esto, ¿eh? Se te está cayendo todo, digamos, un muro, y dice que estaban abrazados con su pareja, y en ese proceso, ¿no es cierto? Ella le dice, perdóname, y así como desesperado, ¿no? Y él dice que así como que no, estaba tan desesperado que le dijo, sí, te perdono. Y después me dice, pero al final nunca supe lo que le perdoné. Entonces, pero ¿por qué buscamos que nos perdonen? Porque buscamos que nos perdonen, ¿sí o no? Buscamos que nos perdonen. ¿Por qué buscamos que nos perdonen? Ajá, muy bien. O sea que sí es importante entonces, lo que yo les decía, ¿no? Que el pensamiento, ¿no es cierto?, conecte con la emoción y con la acción. O sea, yo diría que el primer damnificado cuando eso no ocurre es uno mismo. Ahí tienen una idea de fuerza, ¿no? ¿Me explico? O sea, entonces esto no se trata de hacer ver al otro, de hacer creer, no se trata de eso. Eso es lo menos importante. Cuando nosotros nos preocupamos tanto porque alguien pensó algo, mira, tú ahí andás hablando mal de mí. No, voy a ir a pararla. ¿Qué te pasa? ¿Qué importa eso? ¿Por qué importa tanto? Preocúpate, ¿qué piensas tú de ti mismo? Preocúpate de eso. ¿Ok? Bueno, espero, digamos, que en esta reflexión que he hecho junto a ustedes, digamos, porque eso hacemos acá en realidad, reflexionar en voz alta, ¿no? Y bueno, y hacer que toda esta sabiduría de la vida nos sirva realmente para vivir. Porque de verdad que muchos de nuestros problemas, que consideramos problemas, tienen mucho que ver con justamente lo que entiendo por justo, lo que entiendo por bueno, lo que entiendo por bello, lo que entiendo por verdadero. ¿Ya? Y cuando usted se hace coherente a eso, cuando su pensamiento, sus sentimientos están unidos, usted está bien en el lugar que sea. ¿Me explico? Donde sea está bien. Cuando usted está fracturado, usted está mal en el lugar que sea. Y con quien sea. ¿Ok? Entonces me parece a mí, y si respondo a la pregunta inicial, ¿no es cierto? Si vale la pena ser bueno, que es la pregunta original, yo diría que no solamente que vale la pena, yo diría que es un imperativo. Es un imperativo moral. Fíjate, más contundente. Es un imperativo. Porque no lo podemos eludir, ya lo vimos. Lo hemos intentado. Lo hemos intentado, nos vamos a distraer, No, pero un momentito, en algún momento, cuando te pones la cabeza en la almohada, ¿te encuentras contigo mismo? Prueben cómo se llevan con el silencio y con la oscuridad.
no tienen, no es tan difícil con la oscuridad, ¿no? Porque tenemos una ayuda especial de la vida, ¿no es cierto? ¿Ah? Claro, que nos conecta frecuentemente con la oscuridad, digamos. ¿Ah? Bueno, aprovechemos la oscuridad, a ver qué tal, cómo nos relacionamos con esa experiencia, ¿no? Les doy un dato, y más, tomen el tiempo. De verdad, esto es una práctica, ¿no? Es una práctica. Llegan a su casa, o a su pieza, no sé, donde estén solos, sí, solo, a oscuras, solo. ¿Cuánto tiempo resisten así, en silencio, solo? La meditación. No, estando nomás, ni siquiera pensar en nada, estar tú contigo mismo, más nada. ¿Ok? En ninguna posición especial, simplemente tú contigo. Revísense. Se van a dar cuenta que 1 minuto es mucho. No, de verdad, es increíble, porque o sea, estamos tan exteriorizados, estamos tan en el parecer, ¿ya? En la superficie, en la subjetividad de la vida, que nos cuesta realmente establecer ese tipo de experiencias, que son indicadores que nos permiten ir visualizando el ambiente, ¿ya?, en el que nos movemos. ¿Okay? Bueno, espero que haya sido una reflexión útil para ustedes. Eso sería mi aporte por ahora. A continuación, vamos a tener la oportunidad de hacer algunas preguntas breves, por favor, para que el profesor Ricardo las conteste. Y de nuestra parte esperamos que esta sapiencia, estos conceptos, esto que hemos dado en el día de hoy, nos sirvan como una herramienta para la vida. ¿Que alguien tiene alguna pregunta? Sí. Por favor. Hay partes de nosotros que no son luminosas. ¿Y cómo se manejaría el punto de vista de los